Muy buenas y bienvenido para todos y para todas. Le damos una cordial bienvenida a este espacio en vivo organizado por la Fundación Segamilo. Mucho gusto, mi nombre es Brian Enrique Balsasarache. Soy magíster en Educación Inclusiva Intercultural, fonoaudiólogo y experto en comunicación aumentativa y alternativa. Bueno, hoy tengo el honor de conducir esta conversación para que abordemos un tema que será fundamental para lo que es la inclusión educativa. El tema a tratar para esta conversación es la comunicación aumentativa y alternativa en el marco del diseño universal para el aprendizaje DUA. Para esta charla nos acompaña un profesional como invitada especial de la Fundación C. Camilo, como es Yesenia Milena Manota Guzmán. Ella es fonoaudióloga, egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, magíster en discapacidad, magíster en educación inclusiva intercultural, especialista en lúdica educativa, rehabilitadora auditiva, docente relacionada con una experiencia de 18 años en el campo, en los diferentes campos, e investigadora en temas relacionados con el lenguaje y la discapacidad en todos los grupos etarios. Así que damos una cordial bienvenida, Yesenia, un gusto tenerte aquí. Hola, buenas. Es un placer para mí estar acompañándolos a ustedes desde este espacio. Gracias, gracias. Bueno, de verdad que el gusto es para nosotros y pues bueno, también darle bienvenido a todos los que están en esta hora dándole o se están colocando al día en medio de este en vivo. Así que bueno, antes de entrar a las preguntas que le tenemos a nuestra invitada, queremos decirle que este es un espacio de diálogo para reflexionar específicamente sobre el DUA y la K, ¿verdad? Cómo se entrelazan, cómo ambos son pilares en una construcción para entornos educativos. Así que vamos a hacer algunas preguntas que serán fundamentales, sobre todo para diferentes poblaciones que están en estos momentos conectados. O sea que estamos listas, Yesenia. Claro que sí. Listo. Aquí estoy. Bueno, ok. Listo, bueno, vamos con la primera pregunta para este diálogo. Vamos a contextualizar un poco a nuestra audiencia y vamos a decir, ¿podrías explicarnos brevemente qué es el DUA y qué es la K? Ok, bueno, voy a hacer uso de unas diapositivas como para que tengamos allí de referencia mientras que vamos conversando del tema. ¿Les parece? Claro que sí. Listo. Ok, entonces voy a permitirme compartir la pantalla para que tengamos allí y las personas que estén conectadas puedan ir siguiendo tal vez la proyección de las diapositivas y se puedan ir un poquito también ambientando con el tema. Claro que sí. Tú me confirmas, por favor, cuando ya podamos ver. Yo te voy comentando, bueno, que el DUA es un Ya podemos ver. enfoque, es un método. Okay. ¿Sí? ¿Ya puedes ver? Correcto. Ok, bueno, listo. Entonces, es un enfoque, otros lo llaman que es un método, que ha sido introducido por el CAST, su sigla CAST. Inicialmente, viene bueno, DUA es Diseño Universal para el Aprendizaje, antes conocido como Diseño Universal del Aprendizaje. Eso sería una de las cositas que tendríamos que, para innovar, ¿verdad?
a través del DUA 3.0 que salió en julio del año pasado. Se conoce como diseño universal para el aprendizaje, pero en sus inicios, aplicado al aprendizaje, el DUA nace del diseño universal, que realmente nace de la arquitectura, ¿sí? Cómo los entornos, cómo los espacios se adecúan para que sean utilizados, dicen, para todas las personas. Algunos autores, y pues yo también estoy de acuerdo con ellos, han hablado de que el hablar para todas las personas sería bastante ambicioso, ¿cierto? Entonces, otros adaptan esa definición como para la mayoría de las personas, porque realmente tener algo que se ajuste a todas las personas no estaría de acuerdo a el principio innato de todos los seres humanos, que es la diversidad. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje es ese enfoque o ese método el cual permite el diseño de productos, de entornos, de programas, incluso de servicios que puedan utilizar la mayoría de las personas en lo posible, ¿no? Sin tener necesidad de hacer una adaptación específica. ¿Ok? Pues en este caso sería adaptado a la educación, teniendo en cuenta entonces que sea accesible, que sean significativas a través de las experiencias de los estudiantes en este caso, permitiendo reconocer y valorar esas individualidades o el principio de diversidad. Y por su parte, entonces, nos quedaríamos con la definición de comunicación aumentativa alternativa, que son todas esas estrategias o herramientas que se usan para promover, para facilitar la comunicación de las personas que de alguna manera tienen una dificultad, ¿verdad?, para comunicarse de forma oral. Entonces, le permite acceder a la comunicación a través de otras formas. Sabemos que la comunicación aumentativa y alternativa incluye las que son con apoyo y sin apoyo. Dentro de eso, pues, el sistema pictográfico, que sé que ustedes en Secamilo son, pues, obviamente pioneros y expertos en este tema. Ok, muchas gracias, Yesenia. Entonces, nos quedamos que, ¿verdad? Que el DUA, pues, busca ofrecer, como bien lo has dicho, esas múltiples formas de participación, representación, expresión, que son esenciales, ¿verdad? Mientras que la comunicación aumentativa y alternativa, como tú muy bien lo has dicho, pues, esenciales, o son esos medios o canales que nos brindan en la comunicación para aquellas personas con barreras en el lenguaje precisamente oral. Muchas gracias. Bueno, listo. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, estas dos definiciones que nos has dado, desde tu experiencia, ¿consideras que la comunicación aumentativa y alternativa puede entenderse como una herramienta dentro del enfoque DUA? Por supuesto que sí. La respuesta es por supuesto que sí. De hecho, fíjate que haciendo la revisión hay varios autores que puntualmente analizan y dicen que una de las formas de hacer DUA o de aplicar el DUA en las aulas, en las instituciones, es usando la comunicación aumentativa y alternativa. O sea, específicamente ya aparece referenciado la comunicación aumentativa alternativa como una forma para aplicar el DUA en diferentes espacios, incluyendo las aulas. Ok, bueno, esto es importante saberlo, ¿verdad? Porque a veces tienden a confundirse, pero como nos los has hecho saber en el día de hoy, ¿verdad? Que sí, que la comunicación aumentativa y alternativa es una herramienta, ¿verdad? Que nos permite que se puedan dar todos estos tipos de participación por medio del TUA. Entonces, ya entrando un poco más a fondo, ¿verdad?, o a profundidad
¿Cómo defines la relación intrínseca entre los principios del DUA y la implementación efectiva de la comunicación aumentativa y alternativa en entornos educativos? Ok, bueno, me voy a ir un poquito más atrás, Brian, y voy a Listo, listo. hablar un poquito de los pilares, Ok, ¿cierto? listo. Pensando en que, bueno, hay personas de pronto que pueden estar conectadas y están iniciando en el tema del DUA como tal. Ok, Entonces, el DUA excelente. tiene tres principios fundamentales que van desde las neurociencias cognitivas, las teorías prácticas y educativas y los medios digitales y tecnologías educativas. Y de allí, entonces, nos quedamos en este último, por ejemplo, para pensar cómo esos medios digitales y tecnológicos nos permiten hacer uso también del DUA a través del sistema de comunicaciones aumentativas y alternativas. Existen unas redes que también conocemos, las redes afectivas, las redes estratégicas y las redes de reconocimiento, que como sabemos ya van un poquito más avanzadas en el DUA 3.0. Entonces, al hablar de los principios, tendríamos que hablar de cómo proporcionar múltiples medios de representación, es decir, el qué voy a aprender, ¿verdad? El cómo lo voy a hacer, que sería a través de múltiples medios de acción y expresión, y el por qué voy a aprender, que sería como el otro principio del DUA, es decir, cómo usar esas múltiples formas de participación y compromiso. Eso para hablar de pronto de los principios a nivel general. Es importante saber que cuando yo aplico el DUA, entonces uso o brindo diferentes estrategias como tal. Pero te quiero mostrar cómo hablar de los 7 principios, que sería como también lo nuevo, que tal vez las personas desconocen los 3 pilares, los 3 principios, pero hay 7 principios específicos que serían los que estaríamos relacionando, ¿verdad? Con entre el DUA y la comunicación aumentativa alternativa. Sabemos que entonces, por ejemplo, pensemos no en general de la comunicación aumentativa alternativa, me voy a ir con el sistema pictográfico, por ejemplo, ¿verdad? El sistema pictográfico entonces es el uso de pictogramas a través de todas estas estrategias que ya hemos mencionado para hacer uso o para potenciar o aumentar o alternar la comunicación oral. Entonces, hacemos uso, por ejemplo, de tableros de comunicación, se hacen uso de tablets, bueno, de juegos, por ejemplo. Sé que ustedes han adaptado cuentos, juegos, ¿cierto? Desde la tradición oral incluso, para que los niños puedan ser niños usando un sistema alternativo de comunicación. Entonces, al construir nosotros y ustedes, por ejemplo, al construir o adaptar un juego que ya estaba siendo usado, debemos pensar en los 7 principios. El primero es el uso equitativo, es decir, que sea, eh, que pueda ser usado por todas las personas, ¿verdad? O por la mayoría de las personas. Que pueda ser, que este juego lo pueda jugar el niño que tiene parálisis cerebral y que no puede comunicarse de forma oral, y el niño que no tiene ningún diagnóstico, ¿ok? O que tiene un diagnóstico y se puede comunicar de forma oral. Que sea flexible en el uso, entonces que sea bastante amigable, adaptado con las necesidades de todos o la mayoría de los niños. Que sea de uso simple e intuitivo, o sea, que no necesite entonces un manual de instrucciones para jugarlo. Bueno, si jugamos a la lotería, ya sabemos cómo jugar a la lotería y entonces se va a saber cómo jugar, ¿verdad? ¿Cuáles serían como esas reglas a seguir? Que la información sea perceptible, que podamos tenerla allí a la mano, que además el principio de tolerancia al error, que el niño incluso pueda hacer ese uso eh, y que pueda llegar a equivocarse, ¿sí? Entonces tenga esa tolerancia al error, que requiera poco esfuerzo físico, ¿cierto? Porque si ya tendríamos entonces un diagnóstico, no le vamos a poner un agravante, que sería entonces que no pueda o que sea de difícil manejo
físico en este caso para que lo pueda usar. Y las dimensiones que permitan un uso adecuado. Entonces, al diseñar, por ejemplo, y varios de los, bueno, también esta sería como una cuña publicitaria, ¿verdad? De los materiales que se usan en Secamilo, por ejemplo, sé que ustedes aplican esta tablita, ¿verdad? Para que, y cuando pasa la mayoría de ellos, por lo menos 6 de ellos, entonces se pone a prueba que ese material ha pasado los principios del DUA. Ok, muchas gracias. De verdad que es importante, ¿verdad? Saber cómo estos principios entrelazan, ¿verdad? Sobre todo aquellas ayudas, herramientas, apoyos visuales que se usan en la comunicación aumentativa y alternativa, ¿verdad? Y que siempre se da para permitir esa participación, en este caso, pues, en el contexto educativo. Muchas gracias, Yesenia, de verdad. Bueno, mira, aterrizando más ya a nuestro contexto, ¿crees que en Colombia y específicamente en Barranquilla se reconoce y se implementa la comunicación aumentativa y alternativa dentro del marco DUA? Bueno, te voy a contar una experiencia bastante interesante. Hace aproximadamente un mes yo estuve en un lugar, no voy a decir el contexto, pero era un contexto educativo, donde se nos pidió poder trabajar sobre el DUA, sobre todo el DUA 3.0. Entonces, al conversar, después me recuerdas la pregunta, pero digamos, esta experiencia ha sido bastante diciente para mí, sobre todo porque tiene que ver mucho con la pregunta que me has hecho. Porque resulta que ellos querían saber, actualizarse sobre el DUA 3.0. El DUA 3.0 tiene, la actualización es básicamente de algunos cambios en la nominación de algún principio, que incluye algo más, ¿sí? Pero nada que tú no hagas diferente a lo que estás haciendo en el aula. Entonces, o sea, como que, eso era, sí. Y cuando les muestras cómo puede aplicar el DUA, y por eso yo cuando tengo estos encuentros con profes le digo, profe, tal vez no le parezca novedoso porque lo que ya usted venía haciendo hace parte del DUA. Lo que pasa es que tal vez no tenía pensado usted que era para hacer uso del DUA, ¿ya? Entonces, fíjate que es importante que se pueda conocer que tal vez ya, y de hecho ya un profesor al tener, ni siquiera sin saber si uno tiene algún diagnóstico específico, y voy a decirlo de esta manera, algún diagnóstico notorio, ¿sí? Porque cuántos diagnósticos no podemos tener y que pasen desapercibidos, porque no incluye una discapacidad tal vez física o sensorial, ¿cierto? Sino que pues cada vez es más frecuente un tipo de diagnósticos que puede ser silente. Por lo menos silente al profesor, puede estar reconocido por el estudiante, pero que ni el profesor se atreve a preguntar, ni el estudiante se atreve a decir. Entonces, por allí. Entonces, sería, la respuesta es no. No, en el contexto de región Caribe, de Colombia, no se reconoce todavía como que la comunicación aumentativa alternativa pueda ser esa ayuda en o que estemos aplicando DUA cuando aplicamos comunicación aumentativa alternativa. Ok, bueno, muy importante saber tu respuesta por toda la experiencia, ¿verdad?
que has tenido, por las investigaciones. Y bueno, qué buen momento, ¿verdad? Para tomar la iniciativa en nuestra ciudad, en Barranquilla, en nuestro departamento, que se pueda reconocer, ¿verdad? E implementar la comunicación aumentativa y alternativa en el marco del DUA. Entonces, Bueno, Brian, y porque, por ejemplo, si nos vamos de pronto a nivel de España, que estaría, pues obviamente sabemos que nos llevan pues mucho más años luz en todo este tema y que hacer uso de páginas, de software que son libres y que los podemos usar y que fíjate que no solamente se usarían para por ejemplo, hay mucho material adaptado que puedes usar en una terapia convencional de fonoaudiología, por ejemplo, ¿sí? O sea, si te metes a una página específica, bajas el material, tú lo puedes usar de manera libre y estarías haciendo uso del sistema pictográfico de la comunicación aumentativa alternativa, incluso para estimular a un niño, para jugar con tu hijo, con tu sobrino, estarías haciendo uso y estás haciendo uso de un material que es completamente accesible, intuitivo, tolerante al error, que requiere poco esfuerzo físico, que es perceptible y que es equitativo. así es, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Y que a pesar que hay unas pocas entidades que lo aplican, pero queremos un reconocimiento, ¿verdad? Como ciudad, como departamento y que se extienda mucho más. Por eso, importante estos espacios y la experiencia que nos ha venido comentando. Bueno, eh, en este proceso de adaptación e innovación no podemos dejar a un lado la tecnología, ¿verdad? Entonces, la pregunta que te voy a hacer, Yeseni, es, ¿qué papel juega la tecnología en la integración de la K y el DUA? ¿Podríamos decir o comentarnos, ¿verdad? En este espacio de la tecnología. Ok, fíjate que haciendo énfasis en el tercer pilar, ¿cierto? En el tercer pilar que era el uso de Correcto. herramientas digitales sobre todo. Entonces, pensemos un poquito en que cómo planea el docente la clase o cómo haces uso. Sí, hablemos de un espacio educativo. El docente se pregunta, ¿qué va a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿A qué estudiantes va dirigida la planeación? ¿Qué metodología se va a usar? ¿Cuáles serán como esas características de los estudiantes y cómo lo vamos a evaluar? ¿Será que en esas preguntas que se hace el docente estaría inmerso de alguna manera la tecnología, hacer uso? Si sabemos que si no pensábamos de manera tecnológica, creo que el 2020, del 2020 para acá, sin mencionar esa pandemia que pues definitivamente hace parte de nuestra vida y que aún 5 años después vivimos comentándola siempre, pues tuvimos espacios y todos los docentes del mundo, incluyendo Colombia, empezó a hacer uso de herramientas que antes no conocía. Entonces, intuitivamente, obligatoriamente, empezamos a hacer uso de la tecnología. Por lo tanto, pues ella está allí en cada uno de lo que nosotros realizamos. Desde la tecnología implica desde construir el material, entonces cómo lo hago, cómo lo adapto, qué software uso, qué herramienta digital voy a hacer, ¿sí? Qué espacio yo voy a tener, dónde lo voy a compartir. Entonces, por supuesto que existe una relación estrecha entre la tecnología, el DUA y pues obviamente la comunicación aumentativa alternativa. Quiero resaltar
que, por ejemplo, existen algunas herramientas basadas en la tecnología, algunas estrategias didácticas que, si las podemos revisar, pues implican el uso de la tecnología como tal. Por ejemplo, el aula invertida. Tú pones un video, ¿cierto? Subtitulado, un video que cumpla con las herramientas específicas y luego hacer preguntas. Por ejemplo, si estamos en un contexto académico de educación superior, entonces podrías hacer eso y ahí estás haciendo en el aula invertida uso de metodologías activas y eso es aplicar el DUA como tal. Por ejemplo, existe un material muy chévere, un material bibliográfico que me gusta mucho, que se llama Dualiza tus recursos digitales. Entonces te dicen cómo aplicar el DUA a esas herramientas digitales. Y por supuesto, entonces, las puedes adaptar también a todo lo que vas a hacer con la comunicación aumentativa alternativa, en que si por ejemplo contiene letras y dibujos, cuál sería la letra más adecuada, cuál sería el tamaño más adecuado. Si vas a presentar unas diapositivas, bueno, que tengan el texto de un lado, las imágenes del otro, pensando en que en la audiencia pueda estar esas personas con diversidad funcional y de diferentes tipos de diagnóstico. De verdad, muchas gracias por compartir esas herramientas y plataformas que sé que serán útiles, ¿verdad? Para todo lo que hemos venido hablando y compartiendo y sobre todo para nuestro quehacer en el día a día como profesionales. Bueno, la siguiente pregunta es, teniendo en cuenta, ¿verdad? Todo lo que se están conectando, que tenemos terapeutas, docentes, padres de familia. Entonces, ¿cómo podemos fomentar una verdadera colaboración entre los terapeutas, docentes, familias para implementar de forma efectiva la comunicación aumentativa y alternativa desde el enfoque DUA? Bueno, esa colaboración incluso es bidireccional y entonces haciendo uso de la comunicación aumentativa alternativa, tendría que decirlo que es como la comunicación, ¿verdad? Unos serían los emisores y otros serían como los receptores de allí. Debe haber alguien que esté generando esa relación, ¿ya? Entonces, es importante saber que digamos, nace la necesidad desde el terapeuta, que sería pues en este caso, bueno, tengo un paciente, lo atiendo, tiene que hacer uso del sistema pictográfico, ¿cómo llevo yo eso a la familia y cómo llevo yo eso a la escuela? Entonces, tiene que haber ese engranaje importante, ¿verdad? Porque de nada me sirve a mí hacerlo desde el consultorio si pues el tablero de comunicación no va a ser usado, por ejemplo, en la escuela, no va a ser no va a ser de primera necesidad comunicativa en la escuela, en la familia. ¿Ok? Definitivamente debe ser un trabajo colaborativo, debe ser un trabajo también donde las cargas se repartan, conocer también que lo que yo hago desde casa, por ejemplo, debe también ser trabajado en casa, debe ser trabajado en la escuela y debe ser trabajado también en el colegio. Entonces, digamos, ese trío es importante entre escuela, familia y pues en este caso los terapeutas, que sería pues ese equipo interprofesional que también puede ir dentro de los terapeutas como tal, pues también hacerlo. Bueno, si yo soy fonoaudiólogo y yo soy quien lidera esa parte comunicativa, entonces, bueno, cuando vaya con la terapeuta ocupacional, por ejemplo, también sepa que que el niño
hace uso de eso. Aquí tendría que hacer un énfasis en el abordaje bajo el modelo biopsicosocial de la persona, ¿verdad? Ese enfoque biológico, psicológico y social, y que definitivamente la Organización Mundial de la Salud nos presenta, y que a través de diferentes estrategias nosotros podemos fomentar ese trío, como lo decía, y nos permite pensar desde ese enfoque integral del abordaje para tener éxito entonces y poder hablar de una calidad de vida relacionada con la salud. Ok, listo. Entonces, ¿verdad? Siempre debe haber una relación y eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder lograr todo lo que tiene que ver en los contextos educativos, la aplicación del DUA, la aplicación de cada una de las estrategias en comunicación aumentativa y alternativa. Vamos a hablar un poco sobre las exigencias, sobre los desafíos. Cuéntame, ¿cuáles crees que son los desafíos más comunes al intentar integrar la K dentro del DUA en contextos educativos reales? Yo creería que el primer y grande desafío es la actitud, ¿sí? ¿Cómo Es dices? La actitud. la actitud, sería Okay. como el primer y más grande desafío, esa barrera actitudinal que podríamos encontrar y que a veces, siendo muy respetuosos con el gremio, porque yo también soy profesor, los profesores a veces creemos sabernos casi todo, ¿sí? Entonces, pues el que llegue alguien externo, pues obviamente a darte recomendaciones desde la manera más respetuosa para que tú puedas avanzar, y porque definitivamente, bueno, la escuela es escuela y no es un espacio de terapias. A veces no es muy bien recibido o muy bien receptivo, o tienes la intención, pero no tienes el tiempo porque tienes más niños en el aula y no puedes dedicarte específicamente a ese o a varios niños, como encontramos ya más comúnmente, que pues ya no vas a encontrar uno solo niño, sino que en el aula vas a encontrar 2 y 3 niños, y los diagnósticos son tal vez bastante diferentes. Entonces, eh, ese sería el primer desafío, romper esa barrera actitudinal, que se reciban bien por parte y parte, por parte de terapia, del terapeuta, por parte de la familia, por parte del colegio, ¿verdad? Y si definitivamente yo como padre de familia me estoy dando cuenta que me gusta el colegio, ahí estudian los otros hermanitos, tengo que hacer una sola ruta, pero si definitivamente ese no es la institución que le puede brindar a este hijo mío, a los otros dos sí, listo, porque tienen una educación regular, pero a este otro no, no puedo acceder a ello, pues entonces tener realmente esa disposición y decir, no puede estar en este colegio porque no me están brindando las garantías o por lo menos la disposición para salir adelante en eso que yo quiero tener. Y pues, por ejemplo, otro desafío sería, tiene que ver con que es un aprendizaje constante, que aquí no está dado nada, ¿sí? O sea, ¿cómo saber si lo estamos haciendo bien? Pues listo, bien. Por ejemplo, para el caso de Colombia tenemos el decreto 1421, ahí nos dan unas indicaciones, pero ¿cómo saber si yo que estoy en el suroccidente lo hago mejor que el que lo hace en el norte, por ejemplo? ¿Sí? O cómo saber si, bueno, esto que aquí hoy me está resultando, allá tal vez no. O cómo saber si es que definitivamente yo le estoy poniendo el empeño, creo que es así, hago una lectura, hago una adaptación, hago una interpretación. Entonces, es pensar y creer que lo que se hace
pegadito entonces a ese equipo, ¿verdad? Ese trabajo multidisciplinario, la actualización constante, porque bueno, lo que es hoy, tal vez ya en 6 meses no lo es. Me quedé, hice una maestría, me dieron una bibliografía, pero resulta que ya a los 2 meses salió una publicación mejor, entonces pues ese sería otro desafío, pensar en la actualización y que no es fácil, ¿no? No es fácil porque pues sabemos y conocemos todo lo que implica ya de por sí ser un docente, ser un terapeuta, entonces para estar agregando más cositas. El otro sería pues obviamente tener el conocimiento de los temas, porque bueno, listo, sí, yo he escuchado hablar de DUA, pero poco he conocido de lo que es la comunicación aumentativa alternativa. Entonces sería como esa divulgación también por parte de las entes, de las instituciones que tienen el dominio, el tema y pues poder hacer esa divulgación y pues obviamente pues también se quiera recibir, porque pues yo también quiero poder que todos me conozcan, que sepan lo que yo hago, pero si no hay esa disponibilidad de recibir el aprendizaje, el cambio, siempre pienso que es un reto grande el poder incluir algo nuevo a mi práctica pedagógica. Eso no es fácil. Así es. Bueno, nos has dado, ¿verdad? Son varios desafíos, ¿verdad? Que hay que enfrentar. Y pues bueno, cada día más nuestra meta es actualizarnos, lo que nos has dicho, el tener el conocimiento de los temas, la actitud. De verdad que todo esto se pueda mejorar, ¿verdad? Porque ya nos están hablando del DUA 3.0. Entonces, ¿qué va a pasar en unos años? Entonces, es importante la actualización, cambiar de actitud, ¿verdad? Que será de suma importancia para estos enfoques que hemos estado hablando en el día de hoy. Yesenia, ya para finalizar, ¿qué consejo práctico le darías a los profesionales que desean explorar la CAR dentro del DUA? Bueno, enamorarse de la CAP, enamorarse definitivamente de la comunicación aumentativa alternativa, no pensar que es para un tipo de diagnóstico específico, pensarlo como un estilo de comunicación. ¿Sí? Si bien lo puedes usar para niños que tienen esa barrera comunicativa oral, pues lo puedes hacer con todos, porque ya lo hemos puesto a prueba, lo hemos explorado, lo hemos visto también, cómo avanzan también los niños usando la comunicación aumentativa alternativa. Y una vez tú te metes es como en el mundo de la comunicación aumentativa alternativa, todo lo quieres resolver a través de eso, ¿sí? Entonces, es la forma como podría, de alguna manera, empezar a explorar y pensar entonces en esos principios del diseño universal para el aprendizaje. Buscar mucha información, eso sería pues otro consejo importante, siempre como de la mano de la tecnología, de la mano del querer conocer más. Yo pienso que siempre pues es un aprendizaje constante, no por el hecho de haber salido del pregrado, por ejemplo, de fono, de teo, de fisio, pues ya lo sé todo, como lo dije anteriormente, va cambiando, ¿verdad? Y cada usuario, cada paciente, cada estudiante te pone a estudiar, te pone a explorar cómo lo voy a hacer, cómo hacerlo de esta manera, cómo hacerlo de la otra. Entonces, el otro consejo sería esa exploración constante para poder realizarlo.
Y el otro sería, pues, obviamente, pegarnos de personas expertas, de las instituciones expertas, de los que ya nos llevan la delantera, preguntar sin temor, preguntar sin pena, ¿cierto? No nacimos sabiendo, el que lleva la delantera, el que lleva esa, pues lleva años de estudio, lleva años de dedicación, lo viene haciendo diariamente, entonces tomar el curso, ¿verdad? Complementario si es preciso, leer el artículo. Ay, pero si él estudió conmigo en la universidad y tan joven, bueno, él se dedicó tantos años, tanto tiempo a hacer la exploración y por tanto tiene ese conocimiento específico en esa área específica. Yesenia, de verdad que muchas gracias. Para los que no saben y nos están viendo, bueno, Yesenia es por medio de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, a la cual también agradecemos. Ha sido una profesional que dentro de la Fundación C. Camilo nos hemos visto beneficiados por su conocimiento, por su experiencia, ¿verdad? Algunas de sus investigaciones ha sido con nuestra población, al igual, ¿verdad? Que los resultados se han evidenciado y de verdad que el que estés hoy con nosotros compartiendo tu conocimiento para nosotros es fundamental y de verdad que muchas gracias por sacarnos este espacio.